Hola amigos, buenas tardes. Bienvenidos a este humilde programa que se llama Sin TV. Hoy día tenemos una entrevista con una persona eh, que tiene una historia increíble, una capacidad para eh, crear empresas y ser un gran periodista que está conectado con la gente de la industria de televisión a nivel mundial latinoamericano. Ha sido, para mí es un honor porque él es un gran entrevistador, así que vamos a tratar de hacer lo posible, de hacerlo eh, lo más lúdico y lo más simpático posible y aprovecharlo para que ustedes también lo conozcan, porque de verdad es una persona que está muy ocupada y este mismo trabajo lo hace con toda la gente que lidera el tema audiovisual. Así que le vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo Richard Izarra. ¿Cómo estás, Richard? Bueno, muchas gracias Sergio por esa introducción. La verdad que no me lo Eh, merezco, soy un simple reportero y bueno, me agrada estar contigo en Santiago de Chile. Yo la verdad que estudié periodismo en Santiago de Chile, en Macul, en Villa Macul, en la Universidad de Chile, de la Universidad Nacional, Universidad de Chile. Bueno, hace muchos años, ¿no? Por allá en Villa Macul, sí. Oye, que esa historia me llamó la atención. Yo cuando lo empecé a leer parte de la biografía que hay en internet de ti, me di cuenta de eso, que que habías estado viviendo acá en Chile, o sea que Sí. tienes un pedazo de tu historia de vida acá. Sí, por supuesto, Sergio. O sea, encantador. O sea, todo el tiempo que pasé allí en Santiago, trabajé para un periódico. Yo diría que me hice reportero en Santiago de Chile. Yo trabajé para el periódico Puro Chile. Bueno, estoy hablando de principios de los años 70. Sí, Quizás tú eras todavía muy chico aún, ¿no? sí, Era, bueno, la época de Salvador Allende, ¿no? Todo lo que era claro. el gobierno de la unidad popular. Y ahí lo que pasó, ¿te puedo contar esto o qué? Por ¿O favor, entramos dale, en ¿no? materia de una vez o qué, no? Esa es la idea para conocerte, pues, Richard, sí, por eso estas cosas yo sé que no tienes oportunidad de contársela a nadie en tu Mira, labor. yo era un joven periodista en Caracas e hicimos, en Caracas, Venezuela, el país donde yo nací. Lo que pasa es que salí muy joven. Yo salí a los 19 años porque hicimos una revista. Yo he sido periodista desde niño, desde chiquito. Hice mi primer periódico a los 11 años en Multígrafo. Estoy hablando de hace mucho tiempo. Y ya de 18, 19 años, joven rebelde, hicimos una revista en Caracas muy contestataria. Que bueno, era la época del poder joven, venía el Mayo francés, a los de mi generación, el Mayo francés, cuando los estudiantes se tomaron París y bueno, y llenaron las calles de París con adoquines, el gobierno cayó, el gobierno de Charles de Gaulle, los universitarios sabíamos más que el rector de la universidad, las mujeres comenzaron a quitarse los sostenes, Sí, amor es libre, cierto. marihuana. Bueno, aquella era la música de los Beatles. Aquella, la verdad, fue una revolución muy fuerte, ¿no? Que Paz y nos amor. llegó a nosotros en América Latina un año después, en el año 1969. Y bueno, nosotros hicimos ahí una revista muy contestataria de la época, ¿no? Así más o menos con todas estas cosas que te estoy contando. Y el gobierno venezolano nos cerró la revista y a mí me metieron preso a los 19 años en una prisión militar. Entonces, bueno, hubo o sea, la verdad que no habíamos hecho nada sino escribir ideas. Y la verdad que hicieron una campaña y el presidente Rafael Caldera, de esa época en Venezuela, demócrata cristiano, bueno, me liberó y hizo un decreto presidencial y me sacaron y yo me exilié primero a Colombia y allí me fui a Chile, porque Chile en ese momento bueno, era un país lleno de gente
revolucionaria, para llamarlo así, de ideas, como estaba Salvador Allende, que había ganado la presidencia por elecciones. Entonces, bueno, allí fuimos a parar, yo diría que todos los rebeldes del mundo. Qué increíble, Richard. Tú sabes que, Y bueno, yo yo solo leí. inmediatamente me puse a trabajar, a cubrir, como era periodista. Yo tenía ya un año de periodismo en la Universidad Central de Venezuela y me inscribí allí en la Universidad de Chile, ¿no es verdad? Sí, la Sí, Universidad la de Universidad de Chile, Chile, sí. claro, en Villamacul, que quedaba la Escuela de Periodismo, allí en la... uy, se me olvidó ya ¿cómo se llamaba la comuna? Creo que... Ñuñoa, 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 sí, claro, al lado de la Avenida Grecia. sí, exacto. Ahí donde está el Estadio Nacional de Chile. Claro, y yo vivía en un apartamentito en la esquina de Monjitas y José Miguel de la Barra. Eso está en pleno centro de Mira, Santiago. yo tenía el Parque Santa Lucía, el Museo de Bellas Artes No, qué y bonito. el San Cristóbal. Además era como un ático en un penthouse. Yo tenía 19 años, 20 años, o sea, yo la pasé, pero súper bien. Para mí Chile fue una gran experiencia. Además me compré un automóvil, tenía un Fiat 600. Con eso me recorrí todo. Llegué hasta Panguipulli, Osorno, Portillo. La primera vez que vi nieve fue allí en Farellones, arriba Qué- de la Rayán, ¿no? Pues mis primeras novias con quien conviví, chilenas. Las Lolas de Providencia, Sergio. Las Lolas de Providencia, sí, pues había hasta un monumento antes a eso, a las Lolas de Sí, Providencia. sí, Qué bueno entrevisté. tu pasada por acá. Sí. Dime, perdón. No, te decía yo que qué bonito que hayas tenido toda esa experiencia con nosotros, cosa que yo creo que nadie, o sea, lo que aparece de tu biografía, sí, pues sale eso que tú estuviste acá, estuviste trabajando para Puro Chile y nada. Richard, ¿cómo nace la inquietud? Porque bueno, aparte tú entrevistaste a personas muy famosas en tu carrera. ¿La qué Una cosa, persona perdón? que no cualquiera yo creo que es capaz, y sobre todo por lo que leí en una época donde era un tipo muy poderoso, que era Muammar Gaddafi. Ah, bueno, eso fue Eh, después, ¿no? Sí, sí. sí, Bueno, ahí lo que pasa, Sergio, o sea, como te digo, desde los 18 años estoy haciendo ese tipo de periodismo, hice ese tipo de ujú, periodismo de lo que llaman current affairs, ¿no? Que son sí, periodismo de actualidad, noticias, políticas, ¿no? O sea, cuando salí de Venezuela a Colombia, como salen todos los venezolanos que se meten en problemas, salen por Cúcuta, que es la frontera Cúcuta. San Antonio, ¿no? De Venezuela a San Antonio, de Cúcuta a Colombia, y de Colombia y de Cúcuta me vine a Bogotá. Y en Bogotá, bueno, comencé a colaborar con las revistas de aquí, hice muchos reportajes. Y de Bogotá me fui en bus y en canoa y en avioneta, en todos los medios, en un viaje divino que duró como 6 meses, me fui a Santiago de Chile. Bueno, atravesé el Ecuador, entré por Ipiales, todos los pueblos de piedras del Ecuador, Lima, el Pacífico. Además era la época, Sergio, de la guerra de Vietnam. Y sí. entonces toda esa costa pacífica estaba llena de estadounidenses que no querían ir a la guerra jóvenes, ¿no? Jóvenes de la misma edad que yo. Entonces, bueno, uno viajaba con estadounidenses, con franceses, o sea, bueno, aquello divino. Y llegué a Santiago de Chile, bueno, por primera vez y aquella ciudad encantadora. Y allí me hice reportero, la verdad. Ahí me hice reportero de todos los días, tener un cierre. Como te dije, bueno, me recorrí todo el país. Después de allí salí para Centroamérica, de Centroamérica para Europa. Me cansé de ver muchos muertos en Centroamérica. Y en Londres, me instalé en Londres e hice mucho periodismo televisivo. Ya no tanto de escrito, sino fui reportero, igual todavía de Current Affairs. Y allí, para responderte la pregunta, Ujú. me fui
a Libia, a Trípoli, a entrevistar al coronel Gaddafi, que era un personaje en esa época, ya bueno, ya murió, lo mató su propio pueblo, ¿no? Y para mí esa experiencia fue muy única, primero porque me fui con una cámara que alquilé en Londres de 16 milímetros, una Atom que tenía con película positiva y en una esquinita tenía un magnético donde uno grababa el audio. Entonces era una cámara con micrófono donde le podías poner dos micrófonos y grababa en ese magnético que tenía en una esquinita. Bueno, era la época todavía de cine 16 milímetros donde se hacían las noticias. Y bueno, me gustó mucho la experiencia, primero porque lo entrevisté en una tienda de campaña en la mitad del desierto, donde uno no sabía dónde era, y el circuito de seguridad, como dicen, el anillo de seguridad, era el más cercano a él, eran unas mujeres africanas negras, altas, pero de una belleza que más que negras eran azules. Y bueno, y él me habló, era la época en que él estaba pues con mucho dinero, el petróleo, ¿no? Se decía que estaba enviando armas a Brasil, Entonces, bueno, yo le hice toda esa clase de preguntas. Él nunca me vio a mí, él siempre le hablaba a Alá en árabe, me habló en Ya. árabe, y teníamos un traductor en inglés. Esa fue mi experiencia. Pero bueno, como entrevisté a Gaddafi, también cubrí el premio Nobel de García Márquez desde Qué Estocolmo. bonito. Es más, cuando era otra época, te estoy hablando, estamos hablando del año 82, hace ya cuánto, uy, ya no, como cuánto, Casi 82, treinta y treinta y tantos ocho años. años, 38 treinta y años, no ocho sé. años. Yo recuerdo que cuando el Gabo, a García Márquez, salió del avión, fíjate que en esa época nosotros los reporteros, si teníamos buenas conexiones, nos podíamos, no era la seguridad que existe ahora. Y yo recuerdo que abrieron la puerta del avión y salió primero Gabriel García Márquez, y estaba yo esperándolo con un crew sueco, un crew, un equipo de cine, ¿no? Que en esa época eran tres personas, ¿no? El sonidista, el camarógrafo y un asistente que manejaba el auto. Y estaba yo esperándolo. En el avión abrieron la puerta y estaba yo esperándolo a García Márquez para entrevistarlo ahí sobre... Te estoy Que, hablando, bueno, ya que mencionas Gaddafi, las cosas sí, no, así lógico. especiales que he hecho. Y yo transmití todo el premio de García Márquez, su premio Nobel, el premio Nobel de Literatura, desde Estocolmo para una estación de Venezuela, Radio Caracas Televisión, que bueno, que ahora está cerrada, la cerró el gobierno de Chávez. Y, y la señal colombiana, no sé por qué, le falló el satélite y tal, y llamaron a Radio Caracas al presidente, a Marcel Granier, y Marcel Granier le dijo, sí, cómo no, te envió la señal, que allá está, tengo allá a mi reportero Richard Izarra, y entonces la señal que vio Colombia la hice yo. Qué fantástico. Pero es que son aciertos históricos. Claro, hoy día eso en el tiempo tiene una magnitud enorme, enorme, porque hoy día con tu teléfono celular Ah, despachas. no, no, bueno. O sea, en esa época, si no tenías esa cámara que podía positivizar la película, que eso Sí, yo creo que, claro, la gente no lo dimensiona, pero había que procesar la película y una vez que se procesa la película, había que enviarla y había que ir a un lugar, que por lo general era un solo lugar, y para poder enviar las imágenes, porque si las sí, enviaba uno o lo otro era enviarlas por correo y la noticia la podías ver, no sé, 3, 4 días después cuando llegaban al destino, si es que se demoraba eso o más. Entonces había sí. todo un proceso que era muy análogo, pero no deja de ser bonito porque Bueno, indicaba de tu astucia. esto, Sergio, perdona que te interrumpa, pero esto que No, no, estamos haciendo tú y yo, o sea, esto costaba hacerlo antes, por lo menos unas 10 personas que se involucraban y había que hacerlo vía satélite, ¿no? Que era lo exacto. más moderno y costaría todo esto por lo menos unos $40.000 más o Por menos lo en menos esa una época, transmisión en sí, directo vía sí, satélite. Tú estás ahora, la gente le cuento, Richard sí, está en Colombia. sí. No, es carísimo. Richard, ¿y cómo llegaste?
a crear, porque claro, esto era tu vida anterior. ¿Cómo se te ocurre a ti hace, si no me equivoco, 28 años? Se te ocurre crear prodo.com, No, bueno, tiene que no treinta y tenía dos nada años, que ver con 30, esto, porque esto es otra tiene, cosa. O sea, tiene, aquí aparece bueno, algo que no Sergio, tiene... es la unidad de todo, fíjate, porque no, yo no puedo decir que se me ocurrió, sino que uno va haciéndose su propia vida y, ¿no? Y es un paso tras paso, o sea, yo no pudiese, te puedo decir así claramente, Sí, no hubiese podido hacer Produ si no hubiese estado en Chile, fíjate. Porque en Chile, cuando yo iba a cubrir las fábricas que se tomaban los obreros, porque bueno, era sí. la revolución socialista de la unidad popular, ¿no? Entonces, bueno, los obreros se tomaban la fábrica, ¿no? Y yo iba a reportear eso porque era la noticia. Además, yo mandaba las noticias a medios en Caracas, ¿no? O sea, andaba en la noticia y era Chile. Yo ahí sí descubrí que toda esta cosa rebeldía que yo tenía a los 19 años, 20 años, cuando yo fui a cubrir las fábricas tomadas por los obreros, me di cuenta que toda esta revolución, en cierta forma, era contra mis valores, contra mi Bien, cultura, tú sabes, contra, sí, contra la formación que me dieron en mi casa, ¿no? De mis padres, ¿no? sí. Entonces ahí comencé a sospechar de que, bueno, de que y luego, cuando yo salí de Chile después del Tacnazo, porque Pinochet, a quien también tuve la oportunidad de entrevistar, porque era el ministro de la defensa de Allende, o sea, Pinochet no era, Pinochet era el hombre fuerte En julio del 73 o junio, no recuerdo, hubo el primer levantamiento contra Salvador Allende, la unidad de tanques de Tacna. Rodearon la moneda y el propio Pinochet bueno, les ganó. O sea, el Tacnazo fue ganado, fue evitado por el propio Pinochet. Pero de junio a septiembre la cuestión chilena se puso muy violenta, ¿sabes? O sea, y nosotros, yo como hablaba, venezolano, caribeño, la oposición a Allende, donde yo iba reportear, pensaban que era cubano. Yo estuve a punto de morir varias veces ahí en Santiago de Chile. Dios. Sí, porque yo también cubrí las tomas de los automercados por Patria y Libertad. Sí, Por la derecha, Patria y Libertad se organizaba y tomaba los automercados y yo iba como reportero. Y bueno, y al hablar yo así, ah, cubano, concha de tu madre, que te vamos a matar, tú sabes, y yo, claro. wow, ¡ah! O sea, yo viví el terror, yo viví el terror, tuve, tú sabes, no, soy internacional, porque yo era miembro del Colegio Nacional de Periodistas, reporteros extranjeros, y bueno, y sacaba mi carnet y le pedía, no, no me maten, así mismo como te lo estoy diciendo. Qué terrible. Entonces era muy difícil y yo me fui, yo no llegué al golpe y la verdad que lo agradezco no haber llegado porque yo creo que no estuviera aquí contando esto. No, que Entonces de ahí, mira, de ahí estuve en Centroamérica después cubriendo los movimientos de Centroamérica, ¿no? O sea, la revolución sandinista y después El Salvador. Y allí sí dije, ya no, la verdad, porque vi muchos muertos, no solo la experiencia chilena, luego la experiencia centroamericana. Tú sabes, o sea, bueno, los la campesinos en violencia. las montañas en contra del ejército, el ejército matando gente. Yo entrevistaba a alguien, Sergio, y al día siguiente lo veía muerto en la calle. Vi unas imágenes horrorosas. Yo recuerdo cuando le hicieron un atentado al rector de la Universidad de San Salvador con una ráfaga de ametralladora que al chofer, la ráfaga fue tan fuerte que al chofer lo partieron en dos. Y entonces quedó una mitad de la cabeza pegada al volante y la otra mitad en el asiento, así dividido por una ráfaga de tiros. O sea, y vi tantas cosas, ahí también estuve mucho en peligro y fui, o sea, estuve reporteando la catedral, la toma de la catedral y bueno, y entonces tuvimos que,
los periodistas, reporteros extranjeros, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos ahí, tiro para allá, tiro para acá, no sé qué, tú sabes, ahí como Arriesgaste mucho tres tu vida. horas. Sí. Entonces, para responderte tu pregunta, de ahí yo dije, no, hasta aquí llego en esto, porque la verdad que no, era muy violento y yo, bueno, ya ahí tenía ya que, estamos hablando ya de los 24 años por ahí, ¿no? Tú sabes, más o menos todavía. Entonces me fui a Londres, claro, de ahí directo en Londres, cuando llegué a Londres, me fui a Irlanda del Norte, al Ulster, a Belfast, que allí se estaban rebelando contra la corona británica, ¿no? Y Andaba entonces buscando puros problemas, Richard Izarra, ¿no? Tú buscabas, decías, oye, hay un conflicto acá, llamen a Richard que venga a verlo. No, pero era más o menos así, o sea, era parte de la adrenalina, ¿no? O sea, todo lo que es corresponsal de guerra, todo, ¿no? Además estar en la noticia violenta. Y ahí en Irlanda del Norte, bueno, era otra guerra, ¿no? No era la de sí, po. Centroamérica, no era Chile, era otra cosa, ¿no? Inclusive eran niños de 14 años con unos fusiles disparándole al ejército británico. Claro. O sea, y de ahí, bueno, hice mis reportajes, tú sabes, toda la cosa. Recuerdo que había un parlamentario irlandés que era miembro del Parlamento británico que hizo una huelga de hambre. Tú sabes, se peleaban el territorio, ¿no? El norte de Irlanda nunca estuvo de acuerdo con los británicos que se instalaran allí. Entonces, bueno, ahí hubo la guerra y después me instalé en Londres para responderte tu pregunta. Y ahí en Londres comencé a hacer ya no escritos ni fotos. Además, bueno, debo decir que yo siempre he revelado mis propias fotos. Yo a los 14 años tenía ya mi propio laboratorio blanco y negro. Qué bonito. En Londres comencé a hacer color, laboratorio, o sea, químico, ¿no? Te estoy hablando todavía Sí. de los años 80, ¿no? No existía ni la telefonía celular ni la fotografía digital, o sea, y bueno, en Londres comencé a hacer televisión y comencé a descubrir el negocio de la televisión. Tú que has vendido televisión en el Sí. Canal 13, tú que eres vendedor, bueno, te podrás, te podrás imaginar lo encantador que es vender televisión, ¿no? Y sobre todo Es lo más maravilloso que hay. cuando te llega el cheque, ¿no? Entonces, Sí, por supuesto. entonces ahí comencé a entender el negocio de la televisión y bueno, por varias cosas que también te puedo contar en otro momento, llegué a Miami, ya existía la computadora personal, que eso fue muy importante, el Apple Macintosh 512, el Mac 512. Estoy hablando de las primeras computadoras personales Apple, que además Steve Jobs, el creador de Apple, era un tipo que le gustaba mucho los textos y las fuentes, ¿no? Los fonts. Sí. Entonces, bueno, venía con programas donde nosotros los periodistas y los reporteros y los publishers, porque bueno, yo he hecho revistas, pues, reportes de televisión, como te puedes dar cuenta, entonces me dio la posibilidad de que una sola persona, porque en esa época para hacer una revista necesitabas por lo menos 30 personas. Alguien que hiciera los textos, las galeras, tú sabes, eran galeras de plomo al revés para quemar las planchas se ponían en los rodillos, pasaba el papel, los rodillos se perforaban cada letra, pasaba el papel por el rodillo, pasaba la tinta y se impregnaba el papel. Y bueno, y si era color, o sea, lo tenías que impregnar de puntos negros, puntos cian, puntos magenta y puntos hielo. Y la unión de puntos, todos chiquiticos, pegaditos, te daba la imagen de que era todo junto. Pero cuando uno ve algo impreso con una lupa de impresor, lo único que ve son puntos de 4 colores pegados, que da la sensación de que es un color y una imagen. Bueno, eso nos los dio la computadora, el Mac 512. Y wow, para nosotros y para mí, que yo llegué a Miami, vi muchas revistas
que hablaban de, bueno, American Cinematographer, Millimeter, y no había ninguna en español que impulsara el negocio de la televisión. Yo venía de Londres, de hacer documentales, de hacer muchas cosas, programas para el prime time como productor. Entonces, bueno, en Miami me volví a hacer una revista y dije, ah, bueno, me voy a fundar una revista aquí para que impulse el negocio de la televisión. Eso fue hace 32 años, Sergio. Y de ahí no he Increíble. parado, de ahí no he parado. Oye, Richard, a mí me parece fantástico tu historia en eso porque eh, lo visionario que eres, porque uno siempre dice, bueno, uno está ante una persona que inventa un negocio a partir de una necesidad y que finalmente es lo que todos queremos alguna vez en la vida hacer. Buscar hay una necesidad y cubrir esa necesidad, que es donde se hacen los mejores negocios. Eh, y claro, no había en esa época, claro, ahora tienes competencia, pero igual yo creo que, y esto no lo digo en función de por qué estás tú aquí y porque te quiero, como decimos acá en Chile, tirar flores o sobarte la espalda, es la verdad. O sea, yo cuando entré en este negocio, para la gente que no sabe, yo fui vendedor en Canal 13 y entré a un área que se llamaba venta internacional. Y a mí lo primero que me dijeron, bueno, ¿tú quieres conocer a quién le vas a vender? Pero lógico, le dije, ¿dónde busco información? Estamos hablando del año 2004. Yo venía de la producción de televisión, yo era de terreno, yo hacía el trabajo duro y me paso a esta otra área que es totalmente comercial, pero donde lo que dice Richard, uno hace unas relaciones humanas increíbles que son para toda la vida, porque también es una familia bastante simpática y agradable la que vende y compra contenido. Y claro, yo los vendía del cariño incluso de haber vendido cosas que yo donde había trabajado. Y me dicen, bueno, si tú quieres saber quién está en el mercado, tienes que leer un libro que se llama Who is Who. Dije, Nuestro. ¿dónde se compra? El Who is Ese Who. lo editamos nosotros. Ese yo lo creé para celebrar nuestro quinto aniversario. Cuando la revista, bueno, porque esto que, perdona que te interrumpe, pero para No, dale, seguirte el dale, dale. Sí, cuento, ¿no? era la introducción para que tú me contaras. Llega la computadora, yo estoy en Miami, veo bueno, que todavía nuestra televisión castellano hablante, sobre todo la de US Hispanic, estaba a un nivel muy bajo, pero había mucho potencial. Y yo digo, bueno, me voy a crear la revista y, y además te voy a contar algo, Sergio, para que tú veas lo que es la fuerza. Te voy a contar dos cosas. Primero, la fuerza que yo tenía en ese momento cuando uno quiere emprender algo, que la otra vez yo estaba entrevistando, como ahora, hace poco, a una chica, Laura Termini, Sí. que le preguntaron, que, bueno, ¿cómo monetizas? ¿Cómo monetizas en Internet? Y ella respondió, nada, teniendo fe, todo es la fe, teniendo fe y moviéndose y tal, y ¡pum! Y llega el cheque. Y bueno, y tal cual, eso yo lo apliqué. Yo salí, o sea, yo salí en Miami, yo me hice un machón, o sea, un dummy en blanco de 32 páginas, porque bueno, las revistas son múltiplos de 4. Sí, porque es un papel donde caben 8 páginas arriba, imprimes 8 páginas arriba, se seca y la volteas, imprimas 8 páginas del otro lado y bueno, te dan, son formas de 16. Entonces me hice dos formas de 16, de 32 en blanco y salí a Miami puerta por puerta a tocar en empresas de nuestra industria. Y yo tenía tanta fuerza y tanta fe que vendí $8,000. Y ahí voy a la segunda parte. Cuando te hablé de mi primera parte de Current Affairs Reporter, un reportero de actualidad, de noticias donde la política es lo principal, el presidente de la República, la oposición, en mi caso, bueno, los movimientos revolucionarios, las guerras de liberación, Centroamérica, Irlanda, pero la política, Sergio, tú entrevistas a alguien y al día siguiente lo puedes ver muerto o sencillamente lo puedes ver en el otro bando. En cambio, cuando yo comencé a hacer mi revista, que tenía que entrevistar a la gente de nuestra industria, de lo que se llama el entretenimiento, que son productores, directores, escritores,
vendedores, tú has sido también productor ejecutivo. Es otro mundo y es otra gente, porque ahí yo salía inspirado, inspirado, cuando entrevistaba a un director o a un escritor o a un vendedor. Te inspiran, porque, bueno, es la industria de hacer llorar y de hacer reír, ¿no? O sea, gente con mucho corazón, mucha alma. Y además te compraban un aviso y te enviaban un cheque. Yo dije, no, pues aquí me quedo, o sea, redondo. Y desde ese primer día hasta ahora, 32 años después, no me he ido. O sea, yo sigo en mi negocio, yo sigo en mi negocio y en mi revista llamada Producción y Distribución. Además yo la creé como producción. Y Michael Solomon, quien acababa de vender su empresa Lorimar a Warner Brothers, y lo nombraron presidente de Warner Brothers International. Él se hizo en América Latina vendiendo películas y hablaba español precisamente recorriéndose la, la industria a través bueno, de la gente que compraba. Y ustedes tienen todavía a Osvaldo Barcelato, el gran Osvaldo, Osvaldo sí, Barcelato, dueño que de en DIRT. esa época era comprador y vendedor de películas y era muy amigo de Michael Solomon. Y Michael Solomon en Miami me dijo, si le pones distribución a tu revista, te compro un aviso. Y yo le dije, claro, Michael, ya se llama producción y distribución. Y luego cuando llegó la internet, como era muy largo, tú sabes, cuando uno compraba los dominios, ¿no? O sea, bueno, comenzaron a aparecer los nombres chiquitos, ¿no? Que si Yahoo, y además nombres extraños, o sea, Google, que, o sea, hello. Entonces, nosotros nuestro primer dominio y nuestro único dominio, yo lo compré con el nombre de Produ, que era producción, Produ. Y bueno, y nos llamamos primero PayD.net, PND.net, que era producción y distribución net. Ese fue nuestro primer sitio de internet, que bueno, que nos cambió el mundo, inclusive a nosotros Sí. los publishers, porque yo mismo en la computadora esta que te estoy diciendo, yo mismo podía hacer una revista, ¿no? En columnas, en fotos y toda la cosa. Pero cuando llegó la internet, y llegó el lenguaje HTML, ahí sí nos raspó a todos los publishers del desktop publishing, porque ya era otro lenguaje, el Sí. HTML, Imperlin y cosas. Entonces, bueno, ya ahí había otra cosa. Entonces, bueno, apareció la generación de los programadores, que ahorita son todos hasta una elite. Los Exacto. programadores que, bueno, que tienen que ver ahora con muchas cosas. Entonces, bueno, pero bueno, no sé si te contesté la pregunta, ya no, Sí, perdona no, que yo lo hable quería tanto, era darle el pero valor que tú tienes porque con esa revista Who is Who aparecía toda la gente de la industria con la información exacta, con su nombre, de qué empresa, una pequeña biografía de la empresa, entonces uno ya sabía a quién estaba enfrentando y con quién estaba conversando. Eso tiene un valor enorme porque yo creo que hasta el día de hoy ninguna revista lo ha hecho, porque está produ.com, que es el sitio de internet, la revista que yo no sé si todavía la está sacando impresa, ha estado un poco ausente en los mercados, está la revista impresa también, que todavía existe, y este libro, donde yo empezaba a ver por distribución, por venta, ahora por plataformas de streaming, están todos. Entonces, y obviamente ahora te agradezco públicamente porque hasta yo tengo guardado por ahí mi revista donde tú, y eso es súper importante, ¿eh? Tú apoyas a mucha gente y uno bromea, tú me bromeas, me dice, y compraste el espacio, no compraste el espacio, y vamos, y porque es parte de todo un negocio, nadie vive del aire, y está correcto. Pero tú has sido una persona que siempre ayuda. A mí personalmente me ha ayudado mucho porque me pones en el mapa. Porque al estar en esa revista, y la gente busca y dice, tiene una empresa y distribuye, está en Chile. Entonces, Richard, tienes una importancia hoy día en la industria no solamente en el negocio, sino que tiene que ver con que lo has también humanizado. Y eso se traspasa a toda tu gente, ¿eh? Porque sí, esta calidad humana no sí, solamente estás tú, porque tú obviamente como líder de este proyecto,
pero tú se los has empapado a todos los Sí. periodistas que trabajan contigo, y nada, o sea, agradecerte y felicitarte por eso, porque no quiero demerecer a tu competencia tampoco, porque no viene al cabo, pero tú como un iniciador de esto, le has dado oportunidad a mucha gente para también desarrollar su talento. Hoy día, gracias también a eso, se globalizan los contenidos, puedes llegar a gente a la que antes podías soñar nomás que podías llegar. O sea, a mí me pasaba que yo decía, oye, a mí me encantaría algún día, no sé, venderle un contenido a NBC o a alguna compañía internacional, a Sony Pictures, no sé, a Warner, a 20th Century Fox. Pero claro, pues gracias a toda esta información uno decía, sí, puedo ubicar a la persona y puedo acercarme a él. Sí. Bueno, Eso tiene un Sergio. valor enorme, Richard. Yo no sé si tú lo dimensionas, Bueno, pero yo creo tú que... sabes que no veo mucho porque como estoy en la rutina diaria, tú sabes, no, algunas veces me pierdo un poco en la propia labor que hacemos, pero bueno, los medios tienen esa, o sea, esa habilidad o ese concepto, ¿no? Primero de informar, de conectar, o sea, la información es básica porque, bueno, tú sabes por dónde es que van las tendencias, cómo es la cosa, Exacto. y luego conectas y haces comunidad. Entonces, por supuesto, en nuestra revista en español, que fue una de las primeras dedicada netamente a impulsar el negocio de la televisión, además, como ya yo venía de todas estas cosas que te he contado, mi revista, o sea, nació con un concepto editorial de primero era netamente para impulsar el negocio, no hablábamos mal de nadie, no criticábamos, todo era positivo. Y bueno, y yo te puedo decir, Sergio Galvez, que 32 años después, o sea, nuestra industria de contenidos castellano hablante está a nivel mundial, world class, como llaman, ¿no? O sea, Sí, clase mundial. En Chile, por ejemplo, los Larraín, que yo siempre he entrevistado a un Larraín allí, a Ricardo Larraín, que ya murió, sí, fue un sí. cineasta muy importante en mi época, y ahorita hay dos Larraín, yo no sé si son familia porque no los he podido Sí, todavía son localizar, hermanos los dos. que es Pablo y Juan de Dios, Juan de deben Dios ser Lorenzo, sí. familia de Ricardo, estoy seguro, ¿no? Con la empresa Fábula, que hacen unas cosas maravillosas, o sea, yo los vengo siguiendo desde la película Gloria y la última que hicieron, Nadie sabe que estoy aquí, no, con Jorge García, el de Lost. O sea, una calidad. El presidente, la serie que hicieron para Amazon. Sí. La semana pasada estrenaron aquí en Colombia El robo del siglo. Mira, y una calidad, Sergio, la Sí, verdad. O sea, impresionante. Al mejor nivel bueno, que yo pudiera haber visto y también. nosotros, o sea, con esto que tú dices del Huizú, el primer libro que cuando cumplimos 5 años yo comencé a meter fotografías de todos los broadcasters y ahí nació el Huizú y después los productores, los escritores, la guía de OTT, Over the Top, la aparición de las compañías de streaming, Netflix, Amazon, Hulu, el otro. O sea, y ahí estamos nosotros todos los días viendo. Entonces, es importante lo que hacen los medios. Y luego es la fuerza que le mete su propia gente. Y por lo menos que tú me has nombrado la competencia, que bueno, que han aparecido competencias, la diferencia, nos dicen, Sí. es que Produ tiene alma. Es que se le nota, es verdad. Eso es cierto. Es un medio con alma. Y bueno, y desde que nació fue así, ¿no? Además de mucho trabajo, ¿no? O sea, nosotros trabajamos todos los días, 7 horas, Sí, 24/7, ¿no? O sea, sí. con alma, con esfuerzo. Y bueno, y nos trajo a esta pandemia, ¿no? ¿Tú me estás oyendo bien, serio? Sí, te escucho bien, te escucho perfecto. ¿Tú me escuchas bien? Sí, te estoy escuchando un poco bajo, pero debe ser algo de mi equipo, no lo sé bien. Sí, de repente escuché un poco de interferencia. Richard, para ir terminando nuestra entrevista, porque sé que eres una persona ocupada y todo este No, tiempo que me bueno, y has se dado, está yo de poniendo verdad te lo larga y agradezco. perdona por hablar tanto, serio, pero No, es adelante, que, sí, a ver, decime. yo quiero que la gente te conozca, porque de verdad que, claro, la gente del medio te conoce, o sea, toda la gente que, nosotros los que trabajamos en este tema de la venta y de la producción de contenido, pero es bonito saber cómo una persona es capaz
cumplir su sueño de crear una empresa y de empujarla solo con esto de acá adentro, con el corazón, con la cabeza y con un grupo con un equipo súper potente que te ayuda a, obviamente, cumplir la meta. Y la pregunta que te quiero hacer ahora es lo que yo creo que todos te la tienen que haber hecho en algún momento, y es cómo ves el futuro después de esta pandemia, porque estamos viendo que toda la producción se ha ido parando en muchos países, no se está haciendo nada. En otros países han podido, con muchas medidas de seguridad, volver a trabajar. Eh, la industria norteamericana, que también se ha visto afectada, ha retrasado estrenos y filmaciones de películas para el próximo año. Eh, ¿Qué mirada tienes tú con respecto a esto, al futuro de la producción audiovisual? Hablemos de nuestro terreno, de Latinoamérica. ¿Tú crees que va a salir fortalecida o va a ser o nos va a pegar una crisis muy potente que, no, que va a costar un poco salir? ¿Cómo lo ves tú el futuro de la distribución y de la venta de contenido y la Mira, producción? Sergio, yo te puedo decir que o sea, es impredecible la verdad, o sea, qué es lo que va a pasar, porque bueno, estamos parados ya 5 meses, ¿no? O sea, hay algunas proyecciones que dicen que va a haber un hueco de contenido hasta el año 2023. ¿No? Porque en teoría este año del 2020 se comenzaban a hacer producciones del 2021 y el 2022, ¿no? Entonces se sigue parando la cosa, va a costar más caro, bueno, porque ahora hay que pagar bioseguridad, o sea, entonces los presupuestos son más costosos, Claro. hay menos dinero, o sea que no sabemos realmente qué va a pasar. O sea, México, Televisa ya abrió, están haciendo algunas producciones en sus propios estudios. Bueno, la industria en Argentina está semiparada, como España y otros ya comenzaron, pero te digo que es impredecible. Pero de todas formas, nuestra industria del entretenimiento y la televisión, se dice que mientras haya una madre que tiene a un niño para contarle había una vez, es nuestra industria y los escritores los que le dan forma a esas historias. Bueno, hemos visto que se han hecho historias con el teléfono móvil. eh, o sea, no, yo no te podría responder qué va a pasar. Yo lo que sí te digo es que la gente va a continuar. Se están produciendo desde un teléfono, los contenidos son necesarios. Hemos visto, según las estadísticas de los estudiosos, que bueno, que todo ha crecido en cuanto a las compañías de streaming, se está viendo más televisión, se está viendo más noticias. Ha crecido. Ahora, bueno, eso se ve en el teléfono, también se ve en la computadora, también se ve en el televisor. Hay una convergencia. La tecnología, como hablamos al principio, nos está dando las posibilidades de producir en el teléfono y de producir desde casa. Inclusive estas tecnologías que estamos usando de Zoom, por ejemplo, o Sí. otras como Meet, como el otro, también son herramientas de producción. Los postproductores están postproduciendo desde sus casas. Eh, eh, la, la, el Congreso Demócrata en Estados Unidos para elegir al candidato fue hecho con unos equipos desde una casa. O sea, yo la verdad sí te digo que yo estoy trabajando más que nunca. Nuestra empresa, digo, nuestra industria está trabajando más que nunca, y de eso algo, o sea, se va a generar. ¿Será igual? ¿No será igual? Se dice que la gente quiere ver menos contenido de violencia, que va a haber más Sí. empatía. Mira, yo desde el punto de vista del reportero, yo seguiré reportando qué es lo que está pasando, por dónde viene la ola, pero yo creo que no se va a detener. Quizás cambie todo, pero no se va a detener. Hay mucha gente desempleada allí, tanto en Chile, o sea, bueno, hasta Televisión Nacional de Chile tuvo que salir de su edificio, Mega, hemos reportado a más de ciento y tantas personas despedidas.
Warner Brothers, que te lo mencioné con Michael Solomon. Michael, cuando dejó Warner Brothers para hacer su propia empresa otra vez, dejó a Jeffrey Schlesinger, bueno, que tuvo 37 años en el puesto de cabeza máxima de Warner Brothers International, los distribuidores, y fue despedido en una hora de preaviso. Después de 37 años fue despedido hace 15 días. Él mismo se quejó ante sus amigos que cómo. ¿Y cuánta gente no ha despedido Warner Brothers y otras cantidades de empresas? O sea que no. No, hay que mantenerse firme, absolutamente creativos y seguir buscando ese público, porque el público yo creo que sigue prefiriendo lo que tú mencionabas, ha crecido mucho, sobre todo el tema del streaming. Yo ahora en mi LinkedIn se me ocurrió hacer una encuesta, que si acceden a ella a través de mi nombre, el 75% de los que están votando ahí, lleva casi 4 o 5 días, prefieren el streaming, o sea, quieren ver contenido a la carta. TV cable debe haber como un 20% y la televisión abierta, con la pena que me da desde donde yo vengo, un 5% lleva. Entonces uno ve ahí las tendencias claras para dónde van las cosas y nada, pues hay que trabajar para eso, hay que estar atento, así como tú encontraste tu nicho para hacer una revista para toda la gente de habla hispana que pudiera entender el negocio. Yo creo que ahí está el secreto para poder salir adelante. Así que, Richard, te agradezco, pero no sabes cuánto todo el tiempo que me has dado. Ha sido pero súper entretenido y creo que la gente que no te conoce se ha impresionado de saber tu historia, que es magnífica, tu ligación con Chile. Y Napo, aquí estamos obviamente para lo que necesites, Richard. Tú sabes que te debo una botella de vino Merlot o Carmener, que está muy rico ahora, que es una nueva cepa, así que cuando nos veamos te la voy a entregar en persona. No, oye, a mí me encanta el Santiago moderno, o sea, Santiago está bello, la verdad, y esa cordillera ahí siempre nevada, o sea, es una belleza. Bueno, Sergio, muchas gracias, la verdad, por el interés conmigo. Yo te repito, un honor, soy de verdad, un reportero al servicio de la industria y no creo que, bueno, que haga otra cosa